Sin ser tampoco un pelotazo descomunal en la taquilla, Mad Max Fury Road, Furia en la carretera, fue muy bien recibida tanto por el público como por la crítica especializada. Gustó tanto que tuvo 10 nominaciones en los Oscar 2016 a las que acudieron las películas estrenadas en 2015. En concreto se llevó los premios de mejor montaje, mejor diseño de producción, mejor vestuario, mejor maquillaje y peluquería, mejor sonido y mejores efectos sonoros. También estuvo nominada en las categorías de Mejor Película, Mejor Dirección para George Miller, Mejor Fotografía y Mejores Efectos Visuales. Con todo eso, con todo ese éxito y bien aclamada por la gente, bien reivindicada, 9 años después ve la luz Furiosa, una precuela centrada en el pasado de Imperator Furiosa, el personaje que interpretó Charlize Theron en Fury Road y que fue de lo mejor que vimos en ese proyecto. Bienvenidos a Desmontando Películas. Furiosa, de la saga Mad Max, es la precuela de Mad Max, Furia en la carretera. Como en las anteriores 4 películas de esta franquicia, la dirección corre a cargo de George Miller. Al caer el mundo, la joven Furiosa es arrebatada del lugar verde de muchas madres y cae en manos de una horda de motoristas liderada por el Señor de la Guerra, Dementus. Arrasando el páramo, se topan con la Ciudadela, presidida por Immortan Joe. Mientras los dos tiranos luchan por el dominio, Furiosa debe sobrevivir a muchas pruebas mientras reúne los medios para encontrar el camino de vuelta a casa. En esta ocasión, Charlize Theron no repite como Furiosa y son la joven Lila Brown y Anya Taylor-Joy quienes le dan vida. Y sin dudar del talento de ninguna de las dos, la sombra de Theron es demasiado alargada. En concreto, Taylor-Joy tarda más de 1 hora en aparecer en pantalla y la evolución que vemos en su personaje desde que ella entra en escena tampoco es tan grande como para que nos creamos que es una versión un poquito más joven de ese mismo personaje. Pero eso no es un problema real tampoco. Lo que pasa es que es una película que nadie había pedido y habría tenido mucho más sentido el haber continuado su historia o la de Max en el punto en el que quedaron en Fury Road. Como he dicho, Anya Taylor-Joy tarda bastante en aparecer y tiene muy pocas líneas de diálogo. Hay poquísimos diálogos y los que hay son demasiado simples. Tampoco sale muy bien parada si la comparamos físicamente con Charlize Theron. Vale que es una versión joven del personaje, pero no encaja del todo como debería. Es una versión muy pequeña en cuanto a tamaño de ella. Si había algo muy destacable en aquella era el empleo de efectos prácticos que también es verdad que supusieron un quebradero de cabeza absoluto y terrible para su director, George Miller. En Furiosa ya no hay tantos efectos prácticos y se abusa muchísimo de un CGI que alterna escenas que están muy bien facturadas con otras que son de vergüenza ajena. Hay una escena de persecución, la del tiroteo, al principio de la película, que es el ejemplo perfecto de eso. Cuando la madre de Furiosa se sube al caballo, es como si viera un videojuego de Play 2, de PS2, y lo peor es que la mayoría de esos problemas con el CGI eran demasiado fáciles de solventar de alguna u otra manera. También se nota muchísimo cuando se mueven las motos en grupos muy grandes, y algo que tampoco me gustó nada fue el maquillaje de Chris Hemsworth, porque aunque está muy bien hecho en algunas partes de la película y te hace incluso olvidarte de que por su apariencia es el mismo tipo que hace de Thor en el UCM, en otras escenas, sobre todo cuando él es mayor, la versión más adulta, más anciana del personaje, se nota muchísimo su cara real en algunas partes. El guión del propio George Miller y de Nick Laturis no es especialmente destacable y tiene algunos saltos temporales en las partes que pueden resultar más atractivas de la película, como es la transición entre Furiosa e Imperator Furiosa. Además, hay bastantes incongruencias sobre su pasado respecto a lo que vimos en Fury Road, se contradice bastante, y para colmo se saltan batallas que son importantes seguramente por falta de presupuesto. En cuanto a la banda sonora de Junkie XL, es perfectamente reconocible el estilo del compositor, pero no llega a la excelencia de Fury Road, y eso es que es inevitable tener que comparar ambas producciones en general. En general, todo tiene un aire muy parecido, pero con menos calidad en todos los aspectos, sobre todo en los técnicos, al ser mucho menos artesanal y un poco o bastante más genérica. Por lo que, aunque era una de las películas que más estaba esperando este año, para mí personalmente termina siendo una pequeña decepción porque no me ha dado lo que yo esperaba. ¿Qué es lo que esperaba?
pues una aventura que como mínimo fuese muy entretenida, o al menos la mitad de entretenida que su predecesora, y lo que me he encontrado que ha sido pues una película sobre Dementus, que roba todo el protagonismo de Furiosa como ella hizo con Max, también hay que decirlo, el anterior, pero peor, todo peor llevado, porque Dementus es un personaje muy histriónico y muy caricaturesco que me pareció tan tonto, tan ridículo, que me aburrió. Es algo así como la versión de Thor que hizo Taika Waititi en Ragnarok y en Love and Thunder, es decir, un bufón. Tiene ese aspecto mesiánico de Jesucristo, pero no estamos ante un villano que esté a la altura, por ejemplo, de Immortan Joe. Es tan bobo, tan estúpido, que te aburre, queriendo ser tan divertido, y no te puedes creer que este individuo sea un hombre tan peligroso y tan poderoso como nos lo dibujan, porque prácticamente es una caricatura, lo dibujan. Seguimos teniendo personajes originales con una estética muy original, pero se echa en falta el carisma, que es algo que no tiene aquí nadie. La duración es excesiva para lo que es, y no se explota nada a los personajes que pueden ser un poco más interesantes o que pueden dar más juego, como es el caso de Pretoriano Jack, el personaje interpretado por Tom Burke. Aún así, si algo tiene Mad Max es que no tiende a repetirse y siempre George Miller ofrece algo distinto. Aquí también lo ha hecho. En otras ocasiones le ha venido muy bien, pero en esta ocasión se cae con todo el equipo. Y entre que no había mucha ilusión entre la gente por esta película y que las críticas no están siendo nada buenas, por no decir que la están destrozando injustamente, parece que hasta aquí ha llegado el universo de George Miller, por lo que nos podemos dar por despedidos de esta supuesta precuela de Max que estaba preparando o de una nueva película con Mel Gibson a la cabeza. Funciona en lo que se aproxima a Fury Road y cuando Miller ofrece esas secuencias impresionantes que solo él puede hacer. No es demasiado espectacular, pero hay escenas que tienen gran belleza, sobre todo en planos generales. Podemos darle un pase si nos olvidamos de que es una precuela de una película que obtuvo Oscars. Por otro lado, también se lo podemos dar si tenemos en cuenta que la ha hecho un señor que ya tiene 79 años. Pero todo ese abuso del CGI va a hacer que envejezca muy mal a corto, medio y sobre todo a largo plazo. Muchas gracias por visitar nuestro canal. No olvidéis dejar vuestros mensajes sobre esta película en la caja de comentarios y darle un me gusta. Recordad que podéis suscribiros para seguir viendo más contenido como este. Activad la campanita para no perderos nada. Y lo mejor de todo, os animamos a compartirlo con vuestros amigos para seguir la conversación cinéfila. El cine, compartido, es mucho mejor. Nos vemos en el próximo análisis en Desmontando Películas. Nos vemos en las salas. Hasta la próxima.